Buenas noches. Como todos los jueves, nos encontramos para abrir una nueva página de la libreta en Mesa Capital. Hoy nos acompaña la nueva consejera presidencial para la equidad de la mujer, Clemencia Carabalí Rodallegas, una lideresa social y defensora de derechos humanos que se ha jugado la vida por las comunidades afros. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en el norte del Cauca, en el municipio de Buenos Aires, donde nació hace 52 años. Es fundadora de la Asociación de Mujeres de Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, que trabaja con mujeres de 8 municipios del norte del Cauca. En el 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos a la Defensora del Año. Muy buenas noches y qué gusto tenerte, Clemencia, con nosotros. Muy buenas noches, estimado Alfredo. Para mí también es un gusto estar aquí en las instalaciones y en el canal Capital. Gracias por la invitación. Bueno, esta es la primera entrevista que Clemencia da como alta consejera presidencial, cuando ella toda la vida, más de 30 años, se ha desempeñado como defensora de derechos humanos. ¿Cómo te sientes ocupando un cargo público? Bueno, yo creo que es una experiencia importante. Siento que desde aquí también podemos seguirle aportando al país, a nuestras comunidades y, por supuesto, a la defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a aprovechar que Clemencia es muy conocida en los sectores de defensores de derechos humanos, de organizaciones sociales, pero no tan conocida públicamente, y nos vamos a sumergir en su vida, vamos a recorrer su infancia, su familia, y vamos a meternos en los recovecos del norte del Cauca para que esta mujer que ha sobrevivido a todas las guerras, sobre todo con la defensa de su territorio y de su palabra. Cuéntanos un poco, Clemencia, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo transcurrió tu infancia? Bueno, yo vengo de un hogar conformado por 9 hermanos. Mi infancia transcurrió en un ambiente muy protector, muy, digamos, muy familiar, debido a que soy la última de los 9 hermanos. Y bueno, siempre la menor la sobreprotegen, es como la niña de la casa, y pues para las mamás son, como dicen las mayores, la limpiabarriga. Entonces yo soy la limpiabarriga. La limpiabarriga de la casa. De la casa. Y bueno, yo creo que mi hogar, gracias a Dios, es una familia muy unida. Somos muy comprensivos, nos ayudamos siempre, es nuestro principal entorno protector. Y ya pues a nivel como Clemencia, de manera directa, tengo un hogar conformado por mi esposo y 2 hijos, que bueno, además de mi familia extensa, son los que me dan, digamos, el aliento, el combustible para todo el trabajo que hemos hecho por más de 30 años en esto de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos étnico-territoriales, del ambiente y por la defensa de la vida en búsqueda de mejores condiciones para poder ser, hacer y estar. ¿A qué se dedicaban o se dedican tus padres? Mis padres son agricultores. Mi papá ya murió hace 11 años. Pero era un agricultor muy comprometido también por la causa social. Mi papá era de los que convocaba a la comunidad a limpiar los caminos, a arreglar el acueducto, a arreglar la escuela. Y mi mamá es una mujer muy trabajadora también, campesina, que se dedicó a sacar adelante a su familia. Mi mamá nos dio todo, es una mujer muy ejemplar. Desafortunadamente, pues ahorita tiene unos fuertes quebrantos de salud, pero ahí está con muchos deseos de vivir. Es la que nos da como esa esperanza, ¿no? Con su fuerza, con su tenacidad, con su fe también en Dios. Entonces, bueno, muy agradecida con Dios por tenerla aún a pesar de sus quebrantos de salud y de 94 años. ¿Y cómo era la economía familiar tuya? La economía familiar realmente era buena, sí, porque nosotros pues en la casa teníamos el sistema que le llamamos la finca tradicional campesina. Digamos casi que mi mamá iba a mercar a la finca.
Entonces ahí usted encontraba las frutas, el plátano, el maíz, el frijol. Ella, parte de la cosecha, de lo que de pronto sobraba, lo vendían, salían al mercado y se vendía, y con ese dinero compraban lo que no se producía en la finca, que era muy poquito, era básicamente el aceite, la sal y el arroz. El resto todo se conseguía en la finca. Mi papá además pescaba en el río, cuando el río no estaba tan contaminado, el río Cauca, por la acción, digamos, desproporcionada de la minería. Y entonces entre la pesca, la caza y lo que se producía en la finca, pues teníamos lo suficiente para alimentarnos muy bien, además de manera sana, porque no se usaba químico. Pues cuando vivíamos en la finca, recuerdo que con los mismos productos de la finca se abonaba. Entonces cosechaban el café y con lo que sobraba se incorporaba nuevamente al suelo, y ese era el abono para tener en la próxima cosecha una muy buena cosecha. Igual pasaba con el frijol, o sea, todo se incorporaba nuevamente al suelo, entonces eran suelos muy productivos, contrario a lo que pasa ahora. Desde que irrumpió todo el tema de la revolución verde, con todo ese tema de agroquímicos, pues ha sido una degradación constante de los suelos, lo que ha hecho muy difícil que hoy la agricultura en el campo, especialmente para las comunidades, para las personas de bajos ingresos, pues sea rentable y atractiva, entre otras cosas, ¿no? Clemencia es de la vereda La Balsa. ¿Cómo es esa vereda y cómo fue la infancia de Clemencia? Bueno, yo realmente vengo del corregimiento de La Balsa. Es un corregimiento conformado por 4 veredas más pequeñitas, una de ellas Balsa Brígida. Entonces yo soy de Balsa Brígida, corregimiento de La Balsa. Es una vereda muy próspera, donde sus tierras son muy productivas, una comunidad bastante unida. Allí en La Balsa, porque digamos es como el mismo sector, ¿no? O sea, sí. Ahí en La Balsa las familias somos, digamos, la casa grande, la familia grande, porque no es solo mi hermana, mi sobrina, sino que también mi vecina, la prima, la tía, todos nos conocemos. Entonces nos sentimos pues como en familia y trabajamos por la familia, actuamos en familia. Es una comunidad que le ha aportado mucho al Cauca. De allí precisamente han salido pues hombres y mujeres a ocupar diferentes espacios, no solo en la política, sino también en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, actualmente el gobernador Elías Larraondo Carabalí es de allí, de la comunidad de La Balsa, pero también hemos tenido alcaldes que han hecho un excelente trabajo en diferentes municipios, especialmente en el de Buenos Aires, como lo fue Plutarco Sandoval Arará, que fue un excelente alcalde. Hagámosle un homenaje a Plutarco, porque Plutarco deja una huella enorme en ese movimiento del norte del Cauca. Murió hace 1 año o 2 años, tal vez. Plutarco murió hace unos 7 años aproximadamente. ¿Quién era Plutarco Sandoval y qué tanto influyó en Clemencia? Bueno, Plutarco Sandoval era un hombre muy comprometido con la vida también, con los derechos de las comunidades. Plutarco nos imprimió mucha esperanza, mucho compromiso, mucha, digamos, lealtad y como un hombre muy leal, muy sincero, muy comprometido, muy estudioso, entre otras cosas, ¿no? Era un hombre que le gustaba leer, no la pasaba sino entre los libros, y era un profesor también. Él enseñaba sin ningún, digamos, con amor, muy pedagógico. Sí, era muy pedagógico y como con ese desprendimiento, ¿no? Él decía que el conocimiento, en la medida que el conocimiento se disgregaba, era como una posibilidad de uno como que trascender, ¿no? Entonces nos enseñó muchísimo. Era un hombre muy comprometido con su familia también, y bueno, por supuesto con el proceso de reivindicación de derechos ahí en la región, y por supuesto con el proceso nacional de comunidades negras. Más adelante retomamos un poquito el papel de Plutarco en las protestas y en la resistencia en la construcción de la represa de la Salvajina, que según recuerdo tuvo un papel muy importante. Pero quiero devolverme un paso para atrás, Clemencia, y que me cuentes cómo fue tu colegio.
La infancia y el colegio. Bueno, mi infancia fue una infancia, creo que muy bonita. De verdad, el estar como en la familia, en ese entorno como tan protector, pues como que uno se siente, mejor dicho, no se siente, no lo coge nadie, como decimos en el pueblo, no está que no la coge nadie. Además que nadie te puede tocar, nadie te puede decir nada, porque si se meten contigo, entonces vaya lío, ¿no? Entonces era como así. No, de verdad mi familia es muy unida, muy amorosa. Y luego la escuela también, pues como que éramos todos de la misma vereda. Ya cuando salgo del colegio, pues bueno, ahí sí fue como un choque fuerte, porque ya eran personas de muchos otros lugares con las que tenía que interactuar, y pues el trato ya no era lo mismo, ya como que defiéndete un poco como puedas. ¿Y el colegio era en Buenos Aires? No, el colegio era en Robles. Yo soy bachiller egresada del Colegio Presbítero Horacio Gómez Gallo de Robles Valle, corregimiento de Jamundí. ¿Y tocaba ir hasta Jamundí? Tocaba ir a Robles. ¿Qué cuánto demorabas? Más o menos caminando 2 horas, pero en carro 30 minutos, 25, 30 minutos. ¿Y usualmente ibas caminando? Hubo un tiempo que íbamos caminando, sí, todos los de los que vivíamos en La Balsa y estudiábamos allá en Robles, nos tocaba caminar, pero luego se logró hacer un convenio precisamente con el liderazgo de Plutarco, de Adelmo, de Rafael. Se logró hacer un convenio con una empresa de transporte para que trajera y llevara a los estudiantes. Entonces nos recogían a las 7 de la mañana, estudiábamos doble jornada, era de 7 a 4, entonces nos recogían a las 6 de la mañana y luego a las 4 de la tarde. Entonces ahí ya como que cambió un poco, porque sí fue bastante difícil. Nos tocaba a veces irnos a estudiar lloviendo, entonces era en medio de no solo de la lluvia, sino del pantano, de los charcos. Teníamos un sitio, una parte que era como un atajo, entonces era atravesarnos unas fincas y por ahí era más rápido llegar, pero eran más charcos. Entonces cuando estaba lloviendo, ni modo, por ahí esa no era la opción. Y ya cuando estaba en el colegio, pues sí fue un poco, como le digo, fuerte el tema, choque. Porque pues ya como que nadie estaba como tan pendiente, como uno se sentía como que, uy. Pero no, yo creo que rápidamente me adapté, sí, fue difícil, pero rápidamente me adapté y empecé como, creo que a forjar como un carácter más fuerte e independiente, ¿sí? Y eso se fortaleció mucho más en la universidad, porque bueno, en la universidad es otro cuento también, donde tú tienes que ser tú. Y además en Cali, una ciudad donde de alguna manera el individualismo se siente, ¿sí? Bueno, pues no se me adelante tanto en la historia, porque yo sí quiero tratar de meterme en esos recuerdos de la infancia. Y no solamente de los felices, sino también esta es una región que ha vivido una guerra muy cruenta y muy dura, y yo siempre trato de preguntarle a esas personas que la han vivido y le han puesto la cara a la guerra, ¿cuál es el primer encuentro con la guerra, con los armados, que usted recuerda? El primer encuentro con los armados que recuerdo fue un momento muy difícil cuando uno de mis hermanos, Adelmo Carabalí, un líder también muy importante en la región y a quien le he aprendido muchísimo, llegó a mi casa casi que destruido, porque venía de la comunidad de la Alsacia, una comunidad donde él desarrollaba pues sus labores de acompañamiento social, político, organizativo a esta comunidad, que había sido desplazada de la represa Salvajina y se ubicaron allá en ese sector, en la Alsacia, y venía hacia la casa, que son más o menos 2 horas de camino, y en el sitio exactamente llamado La Aventura se encontró con un retén paramilitar. Eso fue en 1999, más o menos. Se encontró con un retén paramilitar y los hicieron bajar de motos, carros, todo lo que pasara por allí, los hicieron colocar en fila. Y nos contó él que empezaron a matar uno a uno. Y justo faltando
él estaba, digamos, faltando otra persona antes de él. Recibieron una llamada a los paramilitares por radio y que le dijeron, vénganse. Entonces salieron, que vamos, y salieron. Él dice que fue un milagro, y efectivamente fue un milagro. Pero llegó a la casa, o sea, él llegó, soltó esa moto y se tiró al piso. O sea, como destrozado. Para mí, o sea, yo sentí eso de manera directa, o sea, lo sentí. ¿Y qué edad tenías tú? No, yo tenía ya como unos 27. O sea, el primer encuentro... Bueno, mi primer encuentro con los actores armados fue precisamente en las comunidades, en el municipio de Buenos Aires, cuando hacía mi trabajo social de organizar, de articular con las mujeres, de desarrollar espacios de capacitación y formación para que contribuir a ese empoderamiento organizativo y político que requerimos para la defensa de nuestros derechos. Estábamos en una escuela cuando llegaron hombres armados pues a preguntarnos qué hacíamos, quién éramos. Yo nunca había visto pues tantos hombres armados y con capuchas. Bueno, fue así como un impacto fuerte, pero las mujeres que estaban allí como que mandaron un mensaje de calma, de tranquilidad, y efectivamente ellos también, porque dijeron, después de preguntar qué hacíamos, pues bueno, solo miraron y como que se retiraron, y ellas nos dijeron, ellos siempre pasan por aquí, pero no se meten con nosotras. Entonces como que, bueno. Y esa era la guerrilla. Esa era la guerrilla. Y luego viene el que ya nos contaste de tu hermano. Luego vino el tema con los paramilitares. Cuando empezaron ese camino precisamente de la entrada al Naya, que fue en el 2000, y que ocasionaron la masacre del Naya, justamente creo que fue en mayo del 2000. Del 2001. Del 2001. O sea, del 2001. Entonces lo de Adelmo... En el 2000 entran. Exacto, entonces lo de Adelmo fue en el 2000. En el 2000 es la entrada al norte del Cauca. Exacto. Del bloque Calima, si no estoy mal. Así es, el bloque Calima. Y en el 2001 fue la masacre del Naya. Y la ruta para entrar al Naya fue precisamente el municipio de Buenos Aires. La Balsa, Timba, bueno, el Naya. ¿Les tocó a ustedes ahí la pasada? Nos tocó a nosotros la pasada. De la masacre del Naya. De los paramilitares que efectivamente cometieron la masacre del Naya. ¿Y hubo alguna víctima de la comunidad en esa masacre? Antes de la masacre, ellos cometieron muchos abusos de derechos humanos, abusos contra la vida. Precisamente estuvieron allí donde utilizaron el río como un cementerio. Sí, eso llevaban gente de muchos lados y lo asesinaban o lo colocaban ahí al pie del río y lo tiraban al río. Lo asesinaban y lo tiraban al río. Llevaban gente de Jamundí, de Santander, de todos los alrededores, ¿sí? Y allí eran desaparecidos porque pues el río no habla, ¿no? Ni muestra después de que estás allá, y muchas veces les amarraban piedras para que los cuerpos no salieran. También hubo muchos temas de violencia sexual contra las mujeres, temas de, digamos, esclavitud doméstica, porque obligaban a las mujeres a cocinarles, a servirles a ellos. Asimismo, hubo mucho tema de reclutamiento forzado de jóvenes que los reclutaban con diferentes promesas o por amenazas, ¿no? Que si no se iban con ellos, entonces se vengaban contra la mamá, contra una hermana, entonces por ese tipo de amenazas los jóvenes tenían que coger las armas y unirse a sus estructuras. Eso fue, creo que durante 6 meses, y mientras iban como penetrando, ¿no? Porque ellos llegaron, digamos, a Santander, luego a Lomitas, luego a La Balsa, y fueron como Plaza Timba. Avanzando. Exacto, fueron como avanzando, y un día menos pensado nos levantamos con que la masacre del Naya. Más de 110 personas, dice la comunidad del sector, que fueron asesinadas en ese caminar entre un sitio que se llama El Despunte y el Naya. Que la masacre del Naya es, digamos, una masacre muy emblemática, para explicarle a la audiencia,
que no se perpetró solamente en un lugar, en un solo día, sino fue una matanza sostenida en el que los paramilitares iban supuestamente persiguiendo al ELN, que había secuestrado a unos feligreses en La María, en Cali, y ellos en ese avance iban asesinando en cada población, en cada comunidad a quien se encontraban. La comunidad dice que fueron asesinadas más de 100 personas en ese trasegar del bloque Calima al mando de HH. Y con este punto, este relato de la masacre del Naya, vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Y regresamos a la libreta. Hoy estamos con Clemencia Carabalí, la alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. Y nos quedamos en el año 2001. Ella relataba cómo vivió en su comunidad lo que se denomina la masacre del Naya, perpetrada por los paramilitares del bloque Calima al mando de HH. Para ese momento, Clemencia ya tenía un trabajo como líder comunitaria. ¿Cuál fue ese primer trabajo como líder social que usted recuerda? Bueno, yo creo que mi primer trabajo como líder social fue en el colegio, justamente. Teníamos en el último año, en 11, que ver la materia que se llama Proyección a la Comunidad. Y entonces mi profesora, que se llamaba Francina, me delegó como el liderazgo del grupo y bueno, empecé como con ellos a planear cómo podíamos cumplir de mejor manera esa tarea de hacer, era como el año rural, ¿no? Entonces, cómo podíamos hacerlo de la mejor manera. Y empezamos a trabajar con las madres de allí de la vereda de Robles, donde está el colegio donde estudié. Y empezamos a identificar que habían cosas básicas que nos estaban afectando nuestro buen vivir, por así decir, nuestro buen vivir, y que las podíamos asumir, como limpiar una zanja para que se evacúe las aguas hervidas y que se controle todo el tema de la proliferación de moscas, de zancudos, que luego pueden generar enfermedad en los niños. Como por ejemplo enseñar a preparar recetas con productos naturales y que se podían producir en la parcela, al lado de la casa. Empezamos a hacer todo ese trabajo con las mamás y bueno, desde ahí yo creo que no he parado. Ya pues en el municipio de Buenos Aires creamos la asociación, primero creamos el Comité Municipal de Mujeres, que fue una convocatoria que surgió al enterarme, pues al ver de que en muchas veredas las mujeres nos juntábamos para ir al río, a lavar o a sacar oro, nos juntábamos para ir a limpiar las huertas, en ese ejercicio muy propio nuestro de mano cambiada, que consiste en que un día se van todas a una finca y la limpian o cosechan, y al otro día esas 10, 15 se van a la otra finca igual. Entonces, eso pues ante la carencia de recursos económicos para pagar un jornal, digamos que hacíamos esas rondas de mano cambiada entre nosotras mismas. Y me dio por proponerle que nos reuniéramos, que nos convocáramos para pensarnos juntas cómo mejorar, por ejemplo, el tema de vías, para poder sacar los productos de las veredas, el tema de salud, que sigue siendo tan deficiente en nuestras comunidades, entre otros temas. El tema de la educación de nuestros hijos, que nos tocaba caminar horas y horas porque no hay colegio, no hay escuelas en la mayoría de las veredas de la ruralidad. Y pues bueno, vaya sorpresa que convocamos y eso salieron como 600 mujeres. ¿600 mujeres le salieron a ese primer encuentro? A ese primer encuentro. Entonces, allí creamos un comité encargado pues de pensarse qué íbamos a hacer. Porque claro, no teníamos pues como la dimensión de todas las que podíamos llegar y la metodología pues no fue suficiente para poder recoger de la mejor manera todo lo que salió allí. Entonces tocó crear un comité más pequeño para que recogiera eso y se pensara, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Así estuvimos trabajando como por un año, ¿sí? Ese comité pequeño. ¿Esto en qué año fue? Eso fue en 1996. Y en 97 decidimos ser Asociación Municipal de Mujeres, ya no comité, sino Asociación Municipal de Mujeres. Y ahí empezamos a trabajar, a crear estatutos, reglamentos y a empezar a trabajar por vereda, digamos como por núcleo. Y llegamos a tener 12 núcleos o 12 grupos de mujeres en 12 comunidades distintas. Empezamos a trabajar temas de capacitación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de relaciones interpersonales, de violencia intrafamiliar. Y en 1997, Adelmo, que vuelve y juega. Vuelve Adelmo. Es que ha sido un personaje muy importante en todo mi trabajo, en todo mi proceso organizativo, en todo mi proceso, digamos, de crecimiento como mujer, ¿sí? Como ser humana, como líder. En todo mi proceso de crecimiento como líder. Entonces, Adelmo, ¿qué hizo? Adelmo nos financió a través de un proyecto que él coordinaba, que se llamaba La Recuperación de la Finca Tradicional. Nos financió el poder encontrarnos nuevamente y allí nos encontramos ya como para, digamos, validar la propuesta de ser Asociación Municipal de Mujeres. Y bueno, también llegaron un puñado importante de mujeres, creo que alrededor de 820 mujeres. Y ahí empezó el trabajo de la asociación. Tuvimos un fondo que empezó, en el 2000, justamente a raíz del desplazamiento que hubo, 2001, a raíz del desplazamiento que hubo por la masacre del Naya, logramos tener apoyo de la Red de Solidaridad Social en ese entonces y de OIM, un apoyo que consistió en ese entonces en 50 millones de pesos, para que las familias retornaran, y en este caso específico, pues las mujeres integrantes de ese colectivo retornaran al territorio y que pudiéramos recuperar esa economía campesina que se había perdido por estar por más de 3 meses desplazadas en diferentes sitios del norte del Cauca y hasta el Valle de Bogotá, porque muchas familias vinieron a parar a Bogotá. Y nosotras decidimos constituir un fondo, porque si empezábamos a repartir los 50 millones, pues no iba a alcanzar. Para nadie. Exactamente. Entonces decidimos constituir un fondo y hacer un reglamento donde nos permitiera usar una parte del recurso, devolverlo y pasárselo a otra. O sea, una estrategia de rotación del recurso. Era como un banco de economía solidaria. Exactamente. Que funcionaba, digamos, rotativamente. Rotativamente. De hecho, se llama una estrategia de retorno la emprendedora. Apoyo firme para la mujer trabajadora y buena paga. Ese nombre lo construimos entre todas, ¿sí? Y lo que buscábamos es que fuera un nombre que realmente correspondiera a la realidad. Entonces necesitábamos ser buena paga, necesitábamos que rotaran y necesitábamos prestarles, digamos, a mujeres comprometidas con avanzar. Entonces el nombre respondía como a esos elementos. Y constituimos ese fondo y empezamos pues a trabajar, muchas compañeras a implementar sus pequeños emprendimientos productivos y llegamos a tener con 50 millones de pesos 200 millones. Teníamos además una estrategia combinada, ¿no? Porque usted podía devolver en especie o en efectivo. Entonces le prestábamos, por ejemplo, para 2 arrobas de frijol, que usted las sembraba, luego cosechaba, y el compromiso era que tenía que devolver el doble, o sea, devolvía 4. Con esas 4 ya le prestábamos a 2 socias, 2 a la una y 2 a la otra. Y así, se multiplicaba cada vez que se iba devolviendo. Eso permitió un crecimiento rápido del fondo y llegamos a estimarlo en como 260 millones de pesos. Y ya cuando llegaron teníamos asistencia técnica, acompañamiento psicosocial, entre otras cosas, el acompañamiento organizativo y familiar. Y ya cuando llegaron los paramilitares, pues fue muy difícil porque a nosotros nos tildaban de guerrilleros, ¿sí? De colaboradores de la guerrilla. Y entonces empezó como a generar todo ese miedo, nos impedían reunirnos porque
cuando estábamos en alguna comunidad en reunión, pues supuestamente ya estábamos conspirando, no sé para qué. Entonces, eso hizo que todo este tema del acompañamiento se debilitara, y al debilitarse el acompañamiento, pues el trabajo exactamente, el trabajo de cuidar el fondo se debilitó. Y además porque los técnicos que nos acompañaban pues eran los que ayudaban también para el tema de la comercialización, o sea, para que la dinámica fluyera. Y estuvimos así por más de 2 años sin poder encontrarnos, sin poder saber la una de la otra, digamos, estuvimos aisladas bastante. Pero luego, como hacia el 2003, 2004, cada vez que nos encontrábamos con algunas compañeras que teníamos la oportunidad de encontrarnos, me decían, oiga, pero hagamos algo, reunámonos, convoquémonos, y todo el mundo como con miedo, no, pero... y al fin decidimos hacerlo y nos convocamos, y para sorpresa llegaron 200 mujeres, ¿sí?, a ese encuentro. Y yo, uy, pero aquí estamos. Y me decían, no, hay que seguir adelante. Y me daba mucho ánimo, porque además en ese momento ya yo tenía como 3 amenazas. Me había tocado que salir del territorio porque me decían que yo era un obstáculo para el desarrollo, que de hecho se metieron a la oficina, los paramilitares revisaron nuestros computadores. O sea, fue una cosa muy, muy intimidante. Yo perdí mi segundo hijo, ¿sí?, porque llegaron como a las 10 de la noche a la casa. Yo estaba en embarazo con digamos, 7 meses de embarazo, y como la orden de ellos era que no nos podíamos mover después de las 6 de la tarde, entonces llegaron como a las 10 de la noche, digamos, forzaron la puerta, mi esposo pues se paró, tuvo que abrirles, y empezaron a hacernos preguntas. Y pues mientras ellos preguntaban, a mí el temor me carcomía. Y eso hizo pues tener, digamos, un parto prematuro que no fue atendido oportunamente porque no podíamos salir, sino me pudieron llevar al hospital ya hasta al otro día a las 7 de la mañana. Ahí mismo pues, se desencadenaron contracciones y todo. Sí, y entonces mi bebé no hubo nada que hacer. Y luego pues yo tuve que salir del territorio porque eso fue muy fuerte para mí, también la pérdida de mi hijo, y me enfrenté muchas veces a ellos. Por ejemplo, una vez que convocaron a la comunidad al parque, y era como que todos teníamos que obedecer sus reglas y además votar por el candidato de ese momento, que fue en el 2002. ¿Quién era el candidato? En el 2002. Y yo me paré en algún momento y dije pues que ellos no tenían por qué venir a imponer normas allí, porque como comunidad nosotros teníamos nuestras propias normas. Y la gente como asustada, ¿y esta por qué habla? Y esto, o sea, todo el mundo como, ¿estás enloqueció o qué? Porque claro, como todo el que hablaba, el que decía algo, le disparaban. Yo creo que de la rabia no era consciente de lo que estaba haciendo también, ¿no? Claro. De la impotencia. Del riesgo que corría. Sí, del riesgo que corría. Y bueno, finalmente la reunión se terminó. Y cuando se terminó la reunión, yo como que allí fui consciente y me empezó, o sea, una cosa que yo no me podía controlar. O sea, los nervios se apoderaron de mí de una manera tremenda que me tuvieron que sacar ese día del pueblo. Y posteriormente, pues, ya ellos empezaron como a identificar esta, ¿sí? Revoltosa. Esta es la revoltosa. Esta es la conspiradora. Sí. Entonces, tuve que irme en varias ocasiones del pueblo. ¿A dónde? La primera vez fui a Estados Unidos, mi primera amenaza. La segunda vez fui a Europa con apoyo de una red de aliados liderada por el Proceso Nacional de Comunidades Negras, del PCN, y tuve unas semanas por fuera un poco como para recuperarme emocionalmente y como sentir pues como un ambiente... Bajar la tensión. Exacto, para bajar la tensión. Entonces, cuando las compañeras nos dicen convoquémonos nuevamente, retomemos, Clema, usted no está sola, aquí estamos, y yo al ver ese poco de mujeres, pues dije, claro, o sea, es que no estoy sola, esto no se puede dejar. Y empezamos nuevamente, retomamos. Allí entonces alquilamos una oficina, una casa, y montamos nuestra oficina otra vez ahí en el pueblo.
en la balsa y retomamos nuestro trabajo, a empezar otra vez a recomponer los grupos, a ir a las veredas. Y luego una segunda... luego vino el tema del 2004-2005, los diálogos de Ralito, el acuerdo de paz que hizo el gobierno con los paramilitares, y pues ahí fue ya realmente un respiro, de alguna manera como temporal, porque ya cuando empezamos como a hacer trabajo nuevamente en las veredas, entonces ya era como la guerrilla que tenía mucha desconfianza en todo el que entraba a la zona montañosa, porque era como que todos los de la zona plana son aliados de los paramilitares y nosotros estábamos como en ese medio, ¿no? Si te movías para acá, entonces eras aliado de los de acá, y si te movías para acá, eras aliado de los de acá. Me pasó un caso también muy particular, que estando un día en mi casa, yo tenía un carrito, un Montero, que era en el que me desplazaba a las veredas, y un día llegan los paramilitares a mi casa y me dicen que necesitaban el carro, porque ellos lo que necesitaban en la comunidad lo iban cogiendo. Y entonces yo les digo que mi carro no se los iba a prestar. ¿Que cómo que? Eran unos costeños, eran unos hombres de acento costeño. Y entonces les dije, mire, esa es mi herramienta de trabajo. Mi carro es mi herramienta de trabajo. Si yo se los presto a ustedes, la guerrilla me va a tildar de colaboradora de los paramilitares. Y si ustedes me ven que se lo presto a la guerrilla, seguro me van a tildar de colaboradora de la guerrilla. ¿O no es así? Entonces el tipo se quedó como desarmado y me dijo, bueno, esperamos que sea así pues, y se fue, ¿sí? Ese tipo de enfrentamiento era el que yo tenía con ellos, que la gente no lo hacía por miedo, o sea, era préstame el carro, ¿sí? Claro. Yo no sé dónde sacaba fuerzas, pero... Así ha sido. Eso. Quiero devolverme otra vez a que me cuente un poco cómo fue el cambio de vida de la mujer que creció en la balsa, en el colegio, digamos, donde estaban los mismos vecinos y compañeros, a irse a la universidad a Cali. Y cómo una mujer negra del norte del Cauca vive en Cali, que es una ciudad, pues digamos, muy grande, también como con unas desigualdades enormes, casi que raciales. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, en Cali ya vivía mi hermana mayor, se había ido a vivir a Cali, a trabajar a Cali, y ella tenía una casa que estaba en construcción, y entonces mi hermano habló con ella, me buscaron universidad y entonces decidieron, como la casa estaba en construcción, construirme una pieza, ¿sí? Al fondo del lote pues, que estaba en construcción, y me fui a vivir allí y a estudiar en la universidad. Estudié en la Universidad Santiago de Cali, pues mi hermano yo me postulé a la Universidad del Valle, ¿sí? Con la ayuda de mi hermano, de Adelmo, quien hizo todo el proceso. Me postulé a estudiar trabajo social, pero no pasé. No conozco aún las razones por las que no salí en el listado de aceptados. Y entonces mi hermana vivía en Cali, yo decidí irme a Cali. Empecé a trabajar con mi hermana vendía chontaduro, vendía frutas en la galería. Yo empecé a irme con ella a trabajar a la galería, al sitio donde ella vendía chontaduro, y después a una casa de familia a enseñarle a 2 niños que tenía esa familia. Era como refuerzo académico en las tardes a esos 2 niños. Era una amiga de una clienta de mi hermana que le compraba frutas y cosas, entonces me dio pues la posibilidad de enseñarle a sus hijos en las tardes. Y después de estar como unos 6 meses haciendo ese papel, ¿sí? Decidí hacer las gestiones para entrar a la universidad privada, también con unos ahorros que había logrado hacer. Y fue así como entré a la Universidad Santiago de Cali, que empecé a estudiar administración de empresas, y
luego empecé a hacer, monté un emprendimiento, ¿sí? De pasteles de yuca y empanadas prefritas. Entonces yo salía de la universidad y hacía, primero empecé a buscar clientes. Entonces ya por acá me encargaban 100, por acá 200, por acá 300. Iba, compraba los ingredientes, preparaba mis productos y los iba a repartir. Y en la tarde me iba para la universidad y otra vez el día el mismo ritmo. Con eso hacía los recursos para pagar mi universidad, mis transportes, mis libros. Y bueno, lo que mi mamá también lograba recolectar allá en la comunidad para mandarme y lo que mi hermana también me podía apoyar. Así es, logré hacer mi carrera. Cuando hago la carrera, cuando termino la carrera, es que regreso a la comunidad y allí ya había hecho una tecnología industrial y que la apliqué en el proyecto que trabajaba Adelmo, nuevamente, donde empezamos a procesar muchos de los productos que se perdían en la finca. Esa es la historia de las conservas. Exactamente. Pero entonces vamos a hacer una pausa breve y regresamos para retomar en ese punto de esos emprendimientos que han hecho de Clemencia Carabalí una de las mujeres más destacadas del proceso afro en el norte del Cauca y que hoy es consejera presidencial para la equidad de la mujer. Y volvemos al último tramo de la libreta, hoy con Clemencia Carabalí. Estamos desandando su historia de 50 años de trabajo con las mujeres del norte del Cauca, con los procesos afros del Cauca entero, y esta mujer que le ha puesto la cara a la guerra, pero también a la desigualdad, hoy es la alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. Además, es de la misma zona de la vicepresidenta Francia Márquez. Y me gustaría que nos contara cómo fue su primer encuentro de Francia. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Francia Márquez? Que es bastante menor que ella. Sí. O bueno, no bastante, pero... Sí, efectivamente a la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, pues la conozco ya por más de 20 años. Fue ahí en el municipio de Suárez, estábamos trabajando por la defensa de la desviación del río Ovejas al embalse Salvajina. Estábamos luchando porque se hiciera la consulta previa, el consentimiento previo libre e informado. Y pues se habían hecho todos los estudios y por el conocimiento ancestral también de las comunidades, la determinación era no dejar desviar el río Ovejas al embalse Salvajina. Y para ello pues se hizo todo un ejercicio de concientización, de diálogo, de trabajo con las comunidades y bueno, allí nos encontramos con ella en ese ejercicio donde la invitamos a ser parte, ¿no?, de ese equipo de trabajo que hiciera ese trabajo de concientización. Pero además se juntó luego con que su comunidad la estaban desalojando por unos títulos mineros que estaban reclamando a raíz de unas licencias que el Ministerio de Minas había otorgado a un señor Sarria, y ella era una de las que estaba poniéndole el frente a ese problema para evitar que su comunidad fuera desalojada. Entonces, con Plutarco Sandoval, con Carlos Alfonso Rosero, con Adelmo Carabalí, con María Isabel Inestrosa, bueno, con muchos hombres y mujeres, hicimos todo un proceso de acompañamiento a esa comunidad, porque además Suárez y Buenos Aires era un solo municipio, ese era Buenos Aires. Cuando se construyó la Salvajina fue que Suárez, que era una vereda, se separó porque se convirtió en municipio, pero nuestra dinámica social fue como, o sea, no fue afectada, o sea, nosotros siguió siendo vecinos y hermanos. Vecinos y hermanos. Nosotros llamamos a Suárez le llamamos el Buenos Aires grande, ¿sí? Porque allí conocí a la compañera y hermana de lucha, Francia Elena Márquez Mina,
Y bueno, he sido de verdad testigo de su crecimiento personal, político. De verdad que nos ha dado una lección, ha sido una mujer muy ejemplar, una mujer que nos ha demostrado que cuando trabajamos por un propósito claro y le ponemos todo el corazón, logramos cosas incalculables. Bueno, y ahora un reto pues muy difícil, porque venir de los procesos sociales donde todo lo que se haga es mucho, donde el trabajo de a poquitos hace la diferencia, ahora asumir un cargo, una responsabilidad pública, cómo poner, digamos, en función del ejercicio público esa trayectoria y ese conocimiento de una mujer que, quiero decirlo, sabe lo que es la desigualdad, sabe lo que son las carencias, porque tanto Francia como Clemencia han vivido y crecieron en unas regiones golpeadas por la guerra, por la ausencia del Estado, caminaron para ir a su colegio, vieron a sus papás, digamos, angustiados por no tener, trabajaron para pagar sus estudios, y bueno, y ahora le toca a usted el reto de trabajar desde la vicepresidencia de la República por las mujeres de este país. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, nosotros con Francia hemos desarrollado muchos procesos juntos, y un hecho fuerte también que tuvimos en este caminar juntas fue el atentado que tuvimos en mayo, el 4 de mayo de 2019, cuando estábamos trabajando, preparando una reunión para un espacio que tendríamos luego con el gobierno en el marco de los diálogos por los acuerdos que habíamos hecho por los paros del norte, del norte del Cauca. Allí fuimos víctimas de un atentado junto con unos 25 líderes que estaban ahí en ese momento, pero afortunadamente no tuvimos pérdida humana, sí salieron 2 escoltas lesionados por los ataques que ocurrieron en ese lugar, y nosotras nos paramos y seguimos, ¿sí? Seguimos con nuestro trabajo organizativo, con nuestro proceso. Y eso nos hizo merecedora, en mi caso particular, al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el 2019, en la categoría Defensora del Año. Y bueno, seguimos igual trabajando en todo el norte del Cauca, en la costa pacífica caucana, donde también articulamos con la Red de Mujeres Matamba y Guasá, en Lope, Guapes y Timbiquí, y en otras regiones del país, con la que desde el Movimiento Nacional de Mujeres Afrocolombianas Palenqueras y Raizales, desde sus identidades diversas, pues hacemos también procesos de articulación y acompañamiento. Lo que me hizo merecedora al premio Wilson al servicio público. Sí. Un premio internacional de derechos humanos muy importante. Exactamente. Y estar hoy en la alta consejería, estar hoy en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, pues también representa para mí un reconocimiento a toda esa labor que hemos hecho por la defensa de los derechos de las mujeres, por la defensa de los derechos de las comunidades que vivimos en las regiones apartadas, donde la presencia del Estado ha sido débil y donde hemos carecido de condiciones para llevar una vida digna y en paz, por la situación de guerra, por todo lo que representan nuestros territorios, donde se disputan intereses económicos, geopolíticos. Y estar hoy ahí en esta consejería para mí es un reto, sí, pero una gran oportunidad también de servirle al pueblo, a la comunidad, de servirle al país desde este nuevo escenario, ¿sí? Y considero que la consejería debe ser un espacio de puertas abiertas para todas las mujeres de Colombia. Debe tener un enfoque de diálogo, un enfoque de concertación. La consejería debe tener un enfoque territorial, donde importan las ciudades, importan las mujeres que están, digamos, con alguna situación urbanas. Exactamente, donde importan las mujeres que están en las zonas urbanas, pero que también importan las mujeres que estamos en la periferia.
Creo que es una gran oportunidad para pues, demostrar que sí podemos. Yo estoy de verdad con todo el compromiso, con toda la disposición y con la intención de dar lo mejor de mí para trabajar con las académicas, con las estudiantes, con las mujeres indígenas, con las campesinas, con las mujeres afrocolombianas y por supuesto con ustedes los hombres también, porque juntos somos más. Pues con ese compromiso y esas palabras de Clemencia Carabalí terminamos este programa. Muchas gracias, Clemencia, mucha suerte y mucho sacrificio en ese trabajo y nos vemos el próximo jueves aquí en La Libreta. Recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muy buenas noches.